Acepten ahí, por favor. Perfecto. Listo. Listo, profe. Perfecto. Bueno, les voy a compartir acá un archivo. Me dicen si ya empiezan a ver pantalla, ya lo voy a compartir. Sí, profe, ya se ve la pantalla. Listo, perfecto. Bueno, la última clase estuvimos trabajando la herramienta de tablas en Excel. No sé si de pronto tengan alguna inquietud. Vamos a finalizar un ejercicio con tablas, que es, digamos, como la parte dispendiosa de la misma herramienta. Pues lo digo dispendiosa porque vamos a conectar las tablas, entonces se van a dar cuenta pues que como que los argumentos nos cambian frente a lo que normalmente venimos pues acostumbrados. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Yo miro a ver que haya en silencio. A silenciar algunos micrófonos, disculpen ahí. Perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para que la resolvamos. Bueno, hace 8 días lo que hicimos fue que insertamos una tabla en esta, pero realmente nosotros vemos esto como una tabla, porque realmente se ve como una tabla. Pero yo les decía que realmente para Excel no es una herramienta de tabla como tal. ¿Por qué nos damos cuenta que no es una herramienta de tabla? Porque si yo me paro en cualquier campo de información de la matriz, pues yo no veo absolutamente nada acá en la parte superior que me lleve a esas herramientas de tabla. Entonces eso significa que no tengo, digamos, ese tipo de herramientas, esas diferentes opciones que me van a permitir trabajar como tabla de Excel, ¿cierto? Pero de igual forma para mí es una tabla, ¿sí? Es una tabla porque vemos información, vemos contenido, vemos registros. Como para un recorder y rápido, habíamos dicho pues que si yo, por ejemplo, necesitaba hacer la sumatoria de esto cuando trabajo de forma normal, pues normal, me ubico en la celda donde necesito hacer la sumatoria, sumar, una autosuma automáticamente, listo. Pero se dieron cuenta que con la tabla que ya vamos a ver, automáticamente puedo obtener diferentes funciones sin necesidad pues de como que hacer ese proceso manual, porque se vuelve en sí como un proceso manual. ¿Cómo inserto la tabla? Entonces había tres alternativas. La primera de ellas, insertar tabla, no tabla dinámica, pilas. Insertar tabla, o me ubico ahí, control Q, entonces me sale la misma ventanita de crear tabla, o ubicado en la matriz, control T, cualquiera de esas tres opciones. Control Q, control T, o desde la cinta insertar tabla. Y entonces ahí, si yo le doy acá, mire que me sale la misma ventana, crear tabla, entonces él automáticamente me selecciona toda la matriz. La tabla tiene encabezado, sí, acepto, entonces ya tengo una tabla. Si yo me voy a herramientas de tabla, pues yo les decía que podía definir de forma automática como un diseño. Entonces esa es una característica especial, digamos, de trabajar con tablas, como un diseño. Después en las herramientas de opciones de estilo de tabla, pues yo podía tener activo el filtro, porque miren que automáticamente filtra, o ocultar el botón, colocar como en negrilla la primera columna o la última columna, si lo quiero tener, columnas con bandas, entonces como entre cada columna me coloca como un color ya de fondo, lo mismo, a ver, filas con bandas que él las tiene, ¿sí? Fila de encabezado es porque en este caso pues estoy utilizando encabezados, entonces él los está determinando. Profe, Sí, buenas noches. dime.
Buenas Profe, ¿me noches. puede hacer un favor de ampliar un poco más la imagen? Es que está muy pequeña. Listo, entonces ya vamos. Entonces, cuando yo estoy dentro de la tabla, pues se me despliega estas herramientas de tablas, estas diferentes opciones. Eso pues Profe, ya lo habíamos, dime. yo a esa tablita, así pues como se está manejando ahí, le puedo hacer ciertos como formato condicional o esas cosas. Sí, normal, claro, usted le puede aplicar lo que necesite. Ah, Ujú. ya. Listo, Sí, profe. normal. Sí, ella se va a comportar de igual forma. Lo que pasa es que si usted de pronto va a aplicar un formato condicional y de pronto está utilizando a un color muy parecido a esto, entonces de pronto le tiende a confundir, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya usted tiene que colocar como un diseño que de pronto no le dé cambio, le varíe o le difumine pues como el color que vaya a utilizar para su formato condicional, pero normal. Y dentro de esas opciones hay una muy interesante que yo les decía que era la fila de totales. Si yo me voy al final de la tabla, pues acá tengo el contenido normal, pero si yo activo fila de totales, él automáticamente me entrega esta fila y de una vez me entrega una herramienta con diversas funciones, con promedio de eso, con el valor máximo de esa columna, con el valor mínimo, con la sumatoria, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa es la característica de la tabla como tal. Hasta ahí, eso fue lo que hicimos la última clase, donde estuvimos explicando pues como ese concepto. Me voy a ir, yo actualicé este ejercicio porque cuando ustedes lo vieron, solamente tenía esta hoja de cálculo, entonces yo le agregué estos dos hojitas más, que es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Por qué con tabla? Porque pues ya se van a dar cuenta que cuando uno empieza a hacer, bueno, o digamos, también, aunque eso lo hicimos hace 8 días, una de las ventajas aquí es, por ejemplo, yo creo una nueva columna que se llama comisión y automáticamente pues, él me le coloca la característica de tabla de una. Entonces, no tengo, digamos, esa dificultad como si tuviera una tablita pues normal, no como herramienta de tabla, sino como una herramienta. Entonces me tocaría organizarla o estructurarla de tal manera pues que se me ajuste a lo que tengo. El grupo de la semana pasada, el viernes, me estuvieron preguntando, Mir, ¿qué pasa si de pronto usted inserta una columna a la izquierda? Entonces yo les decía, lo normal que hacemos nosotros es que nos paramos en la columna, seleccionamos la columna y le damos clic derecho a insertar. Entonces, aquí hagan de cuenta como si esto sí fuera una columna totalmente diferente. Vamos a darle cuenta, voy a colocar aquí, por ejemplo, código. Y si le doy enter, pues se supone que debería haber quedado así. Miren que en este caso no pasa eso. Entonces, aquí sí hay que hacerlo algo diferente, digámoslo así. Es que simplemente desde la misma tabla, desde la columna posterior a la que necesito pues acceder a la creación de la columna, simplemente le doy clic derecho y ahí sí mire cómo se pone el insertar. Entonces él me dice, usted va a insertar una columna de la tabla a la izquierda, sí, y ahí es diferente, ¿sí? Ahí era porque tenía seleccionado todo el encabezado, entonces él me insertó, pero esto sería una, lo hagamos lo normal. Una solita, clic derecho, insertar columna de la tabla. Y ya ve, ahí me insertaría una columna y ahí sí, esa columna hace parte de la tabla como tal. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando se inserte. Mientras que si yo estoy al lado derecho, un ejemplo, automáticamente apenas ingrese, él automáticamente la toma como un contenido nuevo de, de la tabla. Entonces, en ejercicio 1, aquí lo que yo pretendía pues era que, bueno, aquí en fechas, pues obviamente me está manejando esto como un dato numérico, simplemente pues el formato pasarlo a fecha, ahí ya, insertar una tabla ahí, entonces ustedes ya miran a ver cómo la insertan, normal, ya, listo, ahí inserté la tabla. Y lo que se pretende aquí es resolver como un ejercicio como de promedios, esto lo vi en internet y me pareció interesante pues el ejercicio para que empecemos a mirar lo siguiente. Aquí lo que vamos a obtener es el promedio del semestre sobre cada uno de los meses. Entonces aquí vamos a obtener el promedio 1 sea de enero, promedio 2 de febrero y así sucesivamente. Están los 6 primeros meses. Lo normal y lo habitual, entonces yo lo voy a hacer por acá para que comprendamos pues cómo trabajan las tablas con respecto a esa referencia absoluta, porque aquí se van a dar cuenta que necesitamos referencia absoluta. Entonces voy a hacer de cuenta
que aquí estoy en ratio 1. Y lo que quiero obtener ahí, pues acá está ratio 2, ratio 3, normal, hasta ahí, que eso es lo que tenemos acá. Entonces, si yo lo estuviera trabajando desde una tabla normal, no como herramienta de tabla, sino como una tabla normal, pues lo cotidiano es que yo diga, bueno, necesito el total del semestre dividido este valor. Entonces, ahí obtendría, pues, como digamos, como ese promedio entre el total del semestre y ese valor del mes. Y ya si quiero hacer el arrastre en sentido horizontal, o sea, hacia la derecha y hacia abajo, pues vamos a mirar qué pasaría si yo lo hiciera de forma normal. Vamos a volver a evaluar la fórmula. C2 dividido D2, se supone que aquí sería C2 dividido E2, C2 dividido E2 y así sucesivamente, F, G, H, bueno. Lo normal es que así lo haría para uno solito, ¿cierto? Y si yo arrastrara de ahí para abajo son 11, 12, por acá sí, 12 elementos. Entonces, si yo lo arrastrara de ahí para abajo, pues ahí obtendría los valores normalito, que iría hasta el C13, o sea que aquí me faltan 3 más. Ahí estaría. Entonces, ahí tendría el resultado. Estos resultados son los que me van a empezar a dar ahorita aquí, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera copiar mi fórmula en sentido horizontal, vamos a ver qué va a suceder si yo lo hiciera de forma natural. Vamos a mirar. Aquí me está diciendo que es de 2 sobre 2. Y aquí ya sabemos que tenemos un inconveniente con el desplazamiento de la celda, dado que me está cogiendo entre 2 meses y realmente no me puede coger a enero. Me tiene que coger es el valor total del semestre. Entonces yo ya sé que aquí desde la fórmula principal debo aplicar algo que es una referencia absoluta. ¿Quién me colabora ahí con qué tipo de referencia absoluta debemos jugar? F4. ¿Cómo, perdón? Horizontal, el signo peso a la derecha. ¿El signo en cuál celda? ¿En C2 Con el o en F4. D2? En En C2. En C2, F4. En C2, muy bien, F4, muy bien. Aquí me están diciendo en C2, F4. Correcto, ¿cierto? Ahí estamos diciendo bloquéeme la columna y bloquéeme la fila. Vamos a ver qué sucede si yo la aplico de aquí para abajo. Vamos a ver si eso estaría bien. C2. Entonces, no, ahí ya vemos que hay una inconsistencia. ¿Por qué? Porque me está evaluando todo sobre este valor de semestre y él tiene que evaluármelo sobre cada uno de estos valores de forma independiente. O sea, que este de acá abajito sería 3.345 dividido 1, 3.228 dividido 71. Entonces, vamos a hacerle una variación. ¿Qué más debo hacer ahí? O sea, que ese F4 todavía no me sirve. ¿Por qué? Porque hice un bloqueo tanto de columna como fila y solamente necesito una referencia absoluta de ¿qué? Columna. dejarlo en la columna. De correcto. Entonces vuelvo y presiono F4. Este no es el que me sirve, este es el que me sirve. Entonces, ¿por qué quiero venir con este ejemplo el día de hoy? Porque más adelante, cuando empecemos a ver las funciones de referencia y búsqueda, ahí vamos a necesitar muy especialmente todo el trabajo de referencia absoluta. Entonces ahí tienen que comprender ustedes cuándo hago un bloqueo total, cuándo hago un bloqueo de columna, cuándo hago un bloqueo de fila, ¿sí? Entonces en este caso necesitamos ese. Aquí si yo arrastro de aquí para abajo, ahí sí estoy obteniendo de forma correcta. Vamos a evaluar el segundo, que sería 3.345 dividido 1. Ahí está, correcto. Y si yo hago este desplazamiento en sentido horizontal hacia la derecha, vamos a mirar cómo nos queda. Correcto, ahí ya sabemos que nos está dividiendo este valor por este y si sigo evaluando lo demás, correcto, miren que está 100% funcional. ¿Listo? Entonces, de forma natural, si yo no estuviera trabajando con herramientas de tabla, este sería el proceso que yo haría. Y miren que es un proceso que ustedes normalmente y naturalmente pues lo manejan. Aquí digamos que yo dejo con 2 decimales los valores, listo. Ahí tendría. Esos son los resultados que vamos a obtener aquí. Vamos a ver
cómo se comporta cuando yo estoy trabajando con herramientas de tabla. Entonces, lo normal, yo le digo igual y le digo semestre. Miren lo que sucedió. Mire cómo me llama el campo. Él ya no me llama a C2, sino que me llama al campo o a la columna semestre. ¿Sí? Se llama a la columna semestre. Dividido, en este caso, enero. Entonces me está llamando a la columna enero. Si yo le doy enter, lo bueno de columnas, miren lo que va a pasar ahí. Apenas le dé enter, automáticamente él le hace un autocopiado de la función. Ya yo no tengo que venir y arrastrar automáticamente. Esa es la diferencia, digamos, cuando trabajo con valores normales, en un rango normal. Acá miren que automáticamente, y es correcto los valores que nos dieron, 206.17 y 247.75, 206.17, aquí fue porque pues trabajé con 2 decimales, entonces esto fue correcto. Vamos a volver a repasar la fórmula, normal, arroba semestre, dividido enero. Vamos a ver qué sucede cuando yo la copie de aquí para allá, o sea, a la derecha, sentido horizontal. Vamos a ver. Me voy a meter a evaluar este. Entonces él me dice que está ya evaluando la columna enero con la columna febrero. Entonces aquí ya vemos que no nos está dando. Porque nuevamente sabemos y lo hicimos que necesitábamos una referencia de columna. Una referencia de columna en el valor C2. Entonces ya sabemos que aquí esto no nos está dando. Porque aquí si nos vamos y evaluamos este radio, mire que ya va en febrero, marzo, y aquí se iría marzo, abril, y luego el otro sería abril, mayo, mayo, junio, junio, y junio quedaría pendiente aquí. Entonces, aquí ya sabemos que tenemos una dificultad con nuestra fórmula. Si nosotros nos venimos para acá, y como sabemos que necesitamos aplicar una referencia absoluta a este valor, pues lo normal es que yo me parara ahí como en semestre, que es ese valor, en este caso el que tengo seleccionado, y presionar a F4, que es lo que hacemos habitualmente. Miren lo que va a suceder. Si alcanzan a escuchar, me genera un error, un sonido como de error, como se está generando un proceso no coherente, no lógico. ¿Sí? Ese sonido es eso, como usted se está equivocando. Mire que él no me coloca referencia absoluta. En las tablas trabajamos de diferente forma. En las tablas la referencia absoluta se trabaja distinto. Entonces ahí es donde viene, digamos, como la parte, digamos, pues entre comillas, no me gusta utilizar el término cansona, de pronto tediosa, pero realmente cuando ustedes cogen la destreza con herramientas de tabla, créanme que la gran mayoría de personas empiezan a trabajar con herramientas de tablas en vez de trabajar así, porque esto presta una gran ayuda y es más eficiente, rinde más, usted tiene más control de la información, ¿sí? Entonces, generalmente las personas que le cogen cariño y empiezan ya a trabajar todo bajo herramienta de tabla, digámoslo así, que se quedan trabajando con esto. Entonces, aquí es simplemente de manejo. ¿Cómo se trabaja una referencia absoluta a través de fórmulas o en sí, en este caso, una formulita? Una división de este valor por este de acá. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Primero, que le den un nombre a la tabla. Si yo me voy a herramientas de tabla en diseño, al inicio, Excel, de forma predeterminada, me va asignando nombres. Si yo dentro de mi hoja de cálculo he insertado varias tablas, pues él por obvias razones va colocando tabla 1, tabla 2 y así sucesivamente. En este caso, toda esta tabla que yo tengo aquí, si yo me paro acá en el penúltimo campo, toda se llama tabla 3. Entonces, digamos que como estoy en el ejercicio 1, yo le voy a colocar a esta tabla, y esto es como de universidades, pareciera, o de colegio, le voy a colocar, la voy a llamar la tabla UNI, como de universidad. Entonces, si yo ya, perdón que aquí están timbrando, si yo me ubico en esta tabla, en cualquier lado, ya la tabla se llama UNI. O sea que si yo me fuera al administrador de nombres, que ya lo habíamos visto, mírenla ahí, la tabla 1. Mire, ¿por qué esta tabla 2? No la pantalla. No ven la pantalla. ¿Solamente ella o todos no están viendo la pantalla?
Profe, yo sí la voy a ver. Está Yo bien, sí la profe. veo, profe. Yo sí. Sí, voy a dejarla de compartir y la voy a volver a compartir, pues como para que de pronto, si la compañera tiene dificultades, a ver si de pronto es eso, y si no, ya le tocaría desconectarse y volverse a conectar a ver. Listo, ahí la estoy compartiendo nuevamente. Ahí no sé si ya de pronto la estés viendo. ¿Ya los demás me confirman que ven la pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, profe, Entonces, listo, muchas gracias. Entonces, yo ya le asigné un nombre a la tabla, ya nos dimos cuenta, yo la llamé Uni, pero usted le puede colocar el nombre que quiera. Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta, mucho cuidado. Cuando vayan a utilizar referencias absolutas, entonces yo hago lo siguiente. Igual, como no va a utilizar funciones ni nada, sino simplemente una divisioncita, entonces llamo el nombre de la tabla, véala ahí, Uni, la cargo. Mire que él automáticamente como que me la seleccionó toda, ahí se ve. Ahí vemos una línea y cuando ustedes ya estén trabajando sobre ello, ustedes van a ver que como que se opaca, como que se opaca. No sé si ustedes lo alcancen a percibir bien ahí, pero eso hace. Y le voy a decir lo siguiente, miren, abro corchetes y llamo el campo que necesito, que en este caso la columna es semestre. Y miren lo que él me muestra, todos los nombres que hay ahí en esa tabla, mírenlos ahí. Recuerden que con doble corchetico. Y cargo ese campo semestre. Mire que ahí dejó de estar como el arroba. Ahí cuando deja de estar el arroba es porque estoy llamando todo el valor de esa columna. Cierro el corchete y mucho cuidado. Dos puntos. Vuelvo y abro el corchete. Y vuelvo y le digo, yo necesito una referencia absoluta para esta columna semestre. Es la misma. Necesito una referencia absoluta para esta columna. Cierro el corchete y nuevamente cierro el corchete del nombre de la tabla. Entonces, ahí ya procesé toda esta información. Nombre de la tabla, abro corchete, este corchete es el que pertenece acá al final, que hace referencia a que todo este contenido que está dentro de esos dos corcheticos es una referencia absoluta que estoy utilizando. Y aquí simplemente le digo, divídamelo por este valor, por esa columna de ahí. Le voy a dar Enter. Automáticamente, vamos a ver qué sucedió. Obtuve, perdón, los mismos valores. Ahí están, 206.17, 247.75, correcto. Ahora voy a copiar esa función hacia la derecha. Vamos a mirar qué sucede. Vamos a ver. 39.48, 337.36, correcto. 45.81, 206.17 y 39.48. Yo hago esto, es como para que usted diga, ah, sí, eso es verdad, ¿cierto? Pero realmente eso ya uno por defecto, uno ya sabe que eso está funcionando. Y simplemente lo va a arrastrar de aquí para abajo y ahí voy a obtener los mismos. Miremos este por acá, ratio T, 43.99, ratio 3, 43.99, correcto. Luego 55. Profe, qué pena, Dime. me muestra ahí donde terminó, por favor, la fórmula. Claro que sí. Entonces tenemos nombre de la tabla. Recuerden que yo a esa tabla la llamé, en este caso, Uni. Ah, yo la llamé ventas entonces. Entonces, en vez de el Uni, iría el nombre de la tabla. Abro un corchete para decirle a esa tabla que voy a utilizar una referencia absoluta y por eso aquí debo volver a cerrar ese último corchete. Dentro de esos corchetes de la tabla van otros corchetes que tienen que ver con el nombre de la columna. Mire lo que ahí me lo está seleccionando todito. Entonces, llamé la columna semestre y con los dos puntos y nuevamente corchetes y el mismo nombre de la columna, le estoy diciendo a Excel que estoy utilizando o estoy haciendo un uso de una referencia absoluta, llamémoslo así, para esa columna en especial. Mientras que la otra se va a comportar de forma natural. Simplemente va a ir a ese campo y así yo lo copio a la derecha y lo copio hacia abajo, él va a tener solamente en cuenta el nombre de esa celda.
D2, D3, C3, C5, F2, F3, F5, G2, G3, G5. Eso es lo que hice. Entonces, esto es lo especial o lo que ustedes deben tener en cuenta cuando hagan uso de la herramienta tablas y estén llamando digámoslo así, una referencia absoluta. ¿Sí? Si eso hubiera sido un valor normal de divisiones entre las celdas y entre las celdas, como lo habíamos hecho inicialmente, le hubiera dado igual, clia este, dividido este, y pare de contar, enter y dele, y ya. Pero como necesitaba copiar para que usted no se ponga, porque pues usted lo puede hacer así, igual, dividido enero, enter, y él ya le copió de ahí para abajo. Y luego usted se pasa para igual, dividido febrero, ahí vamos, y le doy enter y él volvería a copiarme ahí. Pero aquí en este caso pues no pasa nada, son apenas 6 columnas, o sea, 6 formulitas que usted haría. Pero si usted tiene más datos, ahí es donde usted no puede ponerse a hacer eso de forma, es que como yo no se lo voy a hacer de forma manual, no, debe existir una manera que pueda automatizar ese proceso en el momento en que usted lo esté utilizando. Entonces, voy a volver a colocarlo como estaba para volverles a mostrar la formulita, cómo sería. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya voy a terminar de hacer un ejercicio para que vean la importancia de las tablas. Porque cuando uno llega acá, ahí es donde la gente dice, no, qué pereza, pues yo sigo más bien trabajando así como estaba acá. Pero ya se van a dar cuenta lo interesante y lo funcional de la tabla, de trabajar con herramientas de tabla. Preguntas hasta ahí, inquietudes. Profe, está muy chévere esa herramienta, la verdad. Sí, es muy interesante y vuelvo y les digo, es tratarla con cariño, es empezar a trabajar. De pronto, si ustedes tienen mucha información, es empezar a trabajar la primera hojita de cálculo, lo que ustedes tenían como una tabla normal, como una tabla rango, esto se llama tabla rango, como una tabla rango, empezar a convertirla en tabla, en una herramienta de tabla, empezar a darle sus características poco a poco. Y después de que ustedes ya le cojan el manejo, ustedes no se bajan de herramienta de tabla, estoy completamente seguro, porque esto es de una, vean, no, el jefe, ustedes saben que tenemos jefes que les gustan sus cositas y no, ese color tan feo, usted, no, qué pereza este man, entonces usted cambiando aquí, no, se para acá y listo, y va y busca otro diseño y ya lo cambió. Usted no tiene que poner a seleccionar la celda, las celdas intermedias o las filas intermedias o las columnas intermedias para ponerse a aplicar cambios, no de una. Necesito totalizar, listo, fila de totales, se le tienen, ya acá los tenemos, ya. Acá él cogió el del último, pero si usted quiere, usted puede coger el de acá también, puede coger el de acá, vea. Usted póngase a hacer función, entonces le tocaría sumar y luego arrastrar todo, ¿no? Y ya le cambió a promedio, entonces cámbiala, ¿no? Aquí esta necesito el promedio, aquí necesito el máximo que saqué, aquí necesito el mínimo, entonces miren, es automático. No, ya no necesito ver esos resultados, listo, quito los resultados, fila de totales y ya no pasó nada. Necesito segmentar, que lo habíamos visto en la clase pasada, entonces me ubico en la tabla, insertar segmentación de datos, y digamos que usted va a segmentar por zona, porque yo creo que aquí aplicaría más como para la zona. Entonces, aceptar, ya tengo aquí mi segmentación, organizo esta, ya como estoy en la herramienta de segmentación, entonces ya se me abre la herramienta de segmentación, ¿cierto? Entonces yo ya aquí la selecciono, le digo que la quiero, por ejemplo, a 2 columnas, la pinto igual o la pinto diferente, agrando un poquito más esto, y entonces ya empiezo a hacer segmentación de una. Quiero ver la zona norte. Listo, la zona norte. No, quiero ver la este nomás, quiero ver la sur, listo, quiero la este y la sur. Con control presiono las dos y tengo este y sur. Dime. Quiero ver todas las zonas, quito el filtro y ahí se aplica para todas. Entonces, mire, ya la herramienta como tal, todo lo que me presta, sin necesidad de tener que crear, porque realmente la segmentación apareció después con las tablas dinámicas.
Ahí era donde se veía lo bonito de la segmentación, pero mire que en una herramienta de tabla usted también puede aplicar su segmentación. Entonces, esto en un informe, pues obviamente va a generar, pues usted va a tener una herramienta más amplia de una, automática, le va a automatizar de una. Entonces, esto permite eso, ¿sí? Entonces, hasta ahí, Profe, ¿me deja ver un dígame. momentico la fórmula, porfa? Claro que sí, le va a aumentar acá tamaño. Yo la estoy haciendo y me sale un error. Sí, tú, bueno, cuando salen esos errores, voy a darle aquí como A mí también. recomendaciones para mirar a ver qué puede hacer. Una, el nombre de la tabla. Entonces ya saben que deben estar acomodadas ahí, debe estar activo esta opción, herramientas de tabla, y ustedes ya deben tener un nombre aquí Sí, puesto, ¿cierto? Listo. sí. Después Sí, de ya le di el nombre de la tabla. Perfecto. Después de eso, ¿qué es importante? Que de pronto no le vaya a aparecer dentro del campo una arroba, porque ahí es como si usted estuviera llamando solamente esa celdita como tal, y no, en este caso sí necesitamos hacer un llamado total general de la columna. Entonces aquí no pueden aparecer arrobas para cuando vamos a utilizar, digámoslo así, eh, el, como la referencia absoluta. Entonces, como para tener claro eso. ¿Y qué más? Y los corchetes iniciales, o sea que vamos a empezar con 2 y vamos a finalizar con 2 corchetes, y obviamente los corchetes de cierre de este primero, los 2 puntos, nada de espacios, ¿sí? Y el corchete inicial, pues, del otro llamado de la columna. Es como revisar esa parte, porque a veces uno por tan llega, tiene una arroba ya, claro, está llamando solamente un campo preciso. Profe, ¿cuál es el nombre de ese ejercicio que estamos haciendo? Ese se llama tabla. Y Tabla. sí, si de pronto usted ya, porque hay personas que los descargan, entonces usted tiene que volverse a meter a la plataforma y actualizar nuevamente, pues si está apenas ingresando a la plataforma, ya este archivo le va a cargar con estas 2 hojas de cálculo. Porque el anterior, el que yo les dejé anterior, cuando vimos la clase anterior, solamente quedó con este, pero como en otros grupos empezaron una serie de preguntas, entonces yo dije, no, me va a generar 12 hojitas más para a los que vean el tema, como aclarar. Es igual a 1, igual a menos, se certeza que se trata de la fórmula. Miren, a Lo ver. hice, ya me dio fue 0. Así que pero. Y si no la dejamos de pronto para lo último, la revisamos, usted ya me muestra en pantalla y de pronto yo miro a ver qué de pronto puede estar pasando. Listo. Sí, Bueno, profe, porque no me da. listo. Sí, perfecto. Hágale porque ¿qué versión de Excel tienes? ¿Qué versión? Yo sí tengo la última versión. Lo La actualicé hace 2019, como, listo, sí. debe funcionarle normal, sí. Debe funcionarle normal. Bueno, ahorita de igual forma, tranquilos que revisamos eso para que quede claro, listo. Voy a pasar al ejercicio 2. Voy a pasar a la hoja de cálculo ejercicio 2. En esta ya realmente está insertada la tabla. Ya está insertada la tabla, aquí ya no hay que inventar nada, ya está la herramienta de tabla insertada y esa tablita yo la llamé ventas. Ventas. Entonces yo lo que quiero en esta cuadro morado, yo lo llamo así el cuadro morado, este sí no es una tabla, miren que no, simplemente es un formato que se le aplicó pues a esas columnas y esas filas con el objetivo de traer un análisis de datos ahí. ¿Qué tipo de análisis? Queremos ver, en este caso, la sumatoria de ventas de alimentos en el cliente A, lo mismo para el cliente B, para el cliente C, y etcétera, etcétera, para esta categoría y para esta categoría. O sea, queremos evaluar eso.
queremos evaluar todo lo que tiene que ver con las ventas generadas en este control de ventas. Eso es lo que se quiere hacer. Lo normal es que, ¿qué función utilicemos para hacer eso? A ver, de pronto, ¿quién se acuerda de qué funcioncita? Es una función que ya vimos. Es una función que ya vimos. Profe, repite la pregunta, porfa, qué pena. Aquí lo que quiero, por ejemplo, es devolver la sumatoria de lo que vendió o de lo que nos compró el cliente A con respecto a la categoría de alimentos. Entonces, si yo hiciera esto, aquí no, aquí compró el cliente A bebidas, no lo tengo en cuenta, aquí sí. Con Va un, con un filtro especial. con un filtro, no, no es necesario. Eso es especial. Recuerden las funciones, esas serían las funciones matemáticas y trigonométricas. Consumar, sí. Consumar puntos, sí, muy bien. Consumar puntos, sí. Voy a sumar de acuerdo a unos argumentos. En este caso no con sí, sino con sí punto conjunto, porque tengo dos argumentos, el tipo de cliente y la categoría. Entonces, no me, si yo estuviera sumando todo lo que compró el cliente A, ahí sí un sumar puntos, sí. Pero como voy a sumar lo que compró en alimentos, lo que compró en electrodomésticos, ahí necesito un sumar punto sí, punto conjunto. Listo. Entonces vamos a eso. Entonces lo normal es que yo la hiciera de esta forma, igual, sumar punto sí, punto conjunto, ¿cierto? Él me pide el rango de la suma. El rango de la suma pues son los valores obviamente que él va a tener en cuenta. Ahí lo seleccioné. Entonces miren cómo me lo coloca. Miren ahí cómo me lo está colocando. Me está colocando el nombre de la tabla y el campo que estoy trayendo ahí. Y el campo que va entre corchetes. Punto y coma. Sigue el rango criterio 1. Rango criterio 1. Entonces en el rango criterio 1, pues yo les decía la vez pasada que veíamos esa función que ahí no importa como el orden de los operadores, de los factores, porque de igual forma el resultado va a ser el mismo. Podemos empezar con el cliente o podemos empezar con la categoría. Ahí no nos va a afectar nada. Entonces, en este caso, empecemos con el cliente rango criterio 1. Entonces, el rango criterio 1 sería este para nosotros. Entonces, mire lo que vuelve y coloca. Coloca el nombre de la tabla. Mucho cuidado para que no se me vayan a confundir el nombre de la tabla con el nombre de la columna que estoy trayendo. ¿Cuál sería el criterio? Como ustedes ya se están volviendo expertos, ya estamos pasando, ya vamos como en un nivel intermedio de Excel. Perdón, yo contesto por acá. Como ya vamos en un nivel como intermedio de Excel, entonces yo no me voy a poner a colocar en el criterio 1, así, cliente A, porque pues eso me va a implicar que cuando yo copie la función en sentido horizontal y en sentido vertical, pues me toque estar cambiando esto. Cliente B, luego cliente C, luego cliente D, luego cliente E, luego la categoría, no. Para eso hicimos ese cuadrito, para que él automáticamente se remita acá a F2 y él ya sepa que el criterio es cliente A. Y que cuando ya copie, él ya sepa que es cliente B. Y que cuando ya copie, él sepa que es alimentos. Y que cuando yo copie la fórmula, él ya sepa que es electrodomésticos y no me toque a mí de forma manual cambiarlo. Ahora, ¿cuál sería el rango criterio 2? A la categoría. Entonces, para mí, la categoría, mire que estoy seleccionando simplemente las categorías. Entonces, vuelve y coloca el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Ahora, ¿cuál sería ese criterio? Ah, acá lo tengo arriba, mírenlo aquí, alimentos. ¿Qué es lo importante? Y se los voy a repetir muchísimas veces. ¿Qué es lo importante de esto? Que como ustedes tengan escrito el contenido, pues deben estar escritos los argumentos. Por ejemplo, miren acá electrodomésticos, lleva la tilde, acá debe estar la tilde. Usted puede que la coloque acá muy bien en su argumento, pero si en la información no está, eso no le va a dar. Entonces ya tenemos el rango suma, ventas valor, pues claro, porque esto es lo que él va a venir a sumarnos. El rango criterio 1 le dije que se fuera a la de clientes y buscar a qué cliente, a este.
que en este caso es que es cliente A, pero cuando yo copie va a ser cliente B, cliente C y así sucesivamente. Luego en el rango criterio 2 le establecí que eran las categorías, acá están seleccionadas. Y por defecto le dije que estaba empezando con esta categoría. ¿Por qué utilicé estos valores? Vuelvo y le repito, porque yo no quiero hacer esto, porque eso nos va a quitar muchísimo tiempo. Eso nos va a matar el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando usted copia la fórmula para aquí para abajo, entonces tiene que entrar a la fórmula y ya no decirle que es cliente A, sino cliente B. Luego entrar a esta y ya no decirle que es cliente A, sino cliente C y así sucesivamente. Tiene que hacer esto 5 veces. Y si usted tuviera 753 clientes, usted lo va a hacer 753 veces. No. Usted tiene que utilizar formas, mecanismos que usted le agilicen ese proceso. Entonces aquí ya chao. Entonces yo ya sé que él va a ir a buscar este argumento. Ahora lo mismo pasó con categoría. Él va a venir a buscar este argumento de acá. ¿Qué va a pasar ahí? Miremos, cerremos, enter, y él dice que el cliente de Ana Alimentos compró 1.959.114,3. Miremos cliente A en alimentos, acá está. Si buscamos más cliente A, no hay más cliente A. En alimentos es correcto, eso fue lo que compró. Pero pasa lo siguiente, se generó una nueva factura, mi cliente A volvió a comprar alimentos. Se generó la factura 2589, cliente A. Aquí yo podría colocar una validación de datos para que seleccione. También alimentos. Y lo compró por 1.000.000 de pesos. Vamos a ver que ustedes van a estar pendientes de acá. Voy a colocar 1.000.000 ahí. Enter. De una me apareció el valor. Uy, mire, y el rango. No, yo ya no me preocupo porque en una tabla, las veces que esta tabla se incremente, él las va siempre a tener en cuenta. Entonces yo no me tengo que venir acá nuevamente a modificar el rango que había seleccionado. Sí, pregunta por ahí. Yo no me tengo... Profe, yo tengo una pregunta. Yo veo cliente A que está repetido 3 veces y está sumando las 3 ocasiones. Lo que pasa es que le está sumando en la categoría de alimentos, lo que compró nuestro cliente A, Ok. la categoría de alimentos, correcto. Entonces, claro, yo lo veo aquí, está, pero por bebidas no me lo tuvo en cuenta. Acá está toda vez por alimentos, este sí me lo tuvo en cuenta, 1.959.000. Y luego vuelve a aparecer ahorita que nos hizo una nueva compra por valor de 1.000.000, o sea que nos tuvo en cuenta esta celda de acá y este valor de acá que nos da 2.959.114,3 y eso fue correcto, 2.959.000. Porque solamente me estaba sumando eso, ¿sí te quedó claro ahí? Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. Muy bien. ¿Qué va a pasar cuando yo arrastre de aquí para abajo? Pues que muy seguramente tuve un error. ¿Cuál fue? Ya creo que ustedes ya lo saben. Miremos acá. Entonces, por este lado esto está correcto. Por este lado esto está correcto. Por este lado está correcto porque está trayendo el cliente B. Muy bien. Pero por este lado ya sé que está incorrecto porque se me desplazó de la categoría al valor de acá. Entonces ya sabemos que desde la función principal tengo que hacer un bloqueo de este argumento. En este caso hasta ahorita. ¿Cuál es? Una referencia absoluta de fila o de columna. Entonces, ¿cómo la ven ahí? Miren a ver. ¿De fila o de columna? De columna. De columna, vamos a ver. Ustedes me dicen de columna. Ese es el de columna. Vamos a ver. Voy a copiarlo de aquí para abajo otra vez y sigue sacándome el error. Porque si yo evalúo acá, esto está correcto, esto está correcto, este está correcto porque tiene que ir al cliente C, este está correcto porque tiene que ir a la categoría, pero mire que se me desplazó, ya viene aquí y tiene que ser G1. Entonces, en este caso, hasta aquí, no es de columna, sino de ¿qué? De fila. Es una referencia absoluta de fila. Hasta ahí de fila.
voy a volverlo a copiar, no se me puede desplazar el número de la fila. Recuerden que cuando yo copio en sentido vertical, el que sufre el desplazamiento es la fila. Cuando yo copio en sentido horizontal, tanto a la derecha o a la izquierda, sufre el movimiento de la columna. Aquí ya me dio. Venga, ¿y por qué no dio C ni D? Porque C no compró, ni D no compró alimentos. C, deportes, bebidas, D, electrodomésticos, no compró. Pero, a ver, una nueva compra de un cliente, factura tal, cliente D, compró alimentos por valor de 550,000 pesos. Ya me lo trajo, listo. Entonces yo tengo un análisis de una ahí y ya saben que a ustedes no les interesa si esta tabla se crece, si llega a 3.000 registros, si llega a 7.000 registros, porque ustedes no tienen que venir a hacer absolutamente nada a la función. Desde que la función haya quedado optimizada, ya eso es funcional, eso ya trabaja solito. Ahora miremos a ver cómo va a ser o qué va a suceder cuando copie hacia la derecha. Voy a copiar hasta acá, hasta electrodomésticos. Me dio 0. Vamos a ver qué pasó. Esto no se afectó. Normal. Vamos a ver. Ventas, factura. Sí se movió, miren. Miren lo que sucedió. Este que es el rango suma, mire dónde viene. Me está sumando es aquí. Tuvo como un desplazamiento y como la tablita solamente es esto que antes era aquí en valor, pin se pasó para acá. Y lo que había aquí en cliente, pin se me desplazó para acá. Y lo que había acá en categoría, pin se pasó para valor. Entonces, de una yo ya sé que ahí está sucediendo algo. ¿Y si entendieron? ¿Si entendieron por qué? ¿O de pronto alguien tiene alguna pregunta? Aquí para abajo, perfecto. Miren que ya me funcionó. Chévere. Ahora la copié para acá y vamos a volver a entrar. Ya mire que el rango suma, que originalmente era la columna de valor, este es el rango suma. Miren que aquí en rango suma me quedó los valores de factura y eso no tiene nada que ver, porque esto es un número de factura, esto no se utiliza para nada, ni para sumar, ni para promediar, ni para sacar máximos ni mínimos. Entonces, todo se desplazó. Aquí en el rango que estaba trayendo de G2, que era el cliente, se está yendo a la categoría y nada que ver, aquí debería ser cliente. Mire que también la tabla sufrió un desplazamiento. Entonces ya sé que desde acá tengo que organizar eso. ¿Qué otro desplazamiento hubo? Miremoslo acá. G2, que tenía que ver con el cliente, se me desplazó, miren. Recuerden que cuando yo hago un desplazamiento en sentido horizontal, se me va a desplazar las columnas. Entonces yo ya sé que en el origen, este F2 necesita ahí sí una referencia absoluta de columna, para que cuando yo la copie en sentido horizontal hacia el lado derecho, por lo menos me mantenga ese valor, mírenlo ahí. Ahí me lo mantuvo, que es el cliente. Vamos a ver qué pasó con la categoría. Me trajo la categoría H1, correcto. Aquí necesitaba que tuviera, era una referencia de fila, referencia absoluta de fila, más no de columna, porque si lo hubiera bloqueado desde aquí, si hubiera trae la categoría alimentos, entonces me estaría evaluando siempre la misma categoría. Aquí él tiene que evaluar la categoría de electrodomésticos, acá la de bebidas y acá la de deportes. ¿Qué tenemos ya que organizar en la fórmula principal? Estos valores de mi tabla. Entonces ya sabemos que también son valores como referentes. Tienen que ser los mismos cuando yo veo esta función hacia la derecha. Entonces, sencillo. ¿Qué hago después del nombre de la tabla? Simplemente agrego un corchete, 2 puntos, corchete, y le digo que es ese mismo valor, que es esa misma columna, y cierro los corcheticos. Entonces, ya ahí amarré esto, lo amarré, digámoslo así, entre comillas, no es el término adecuado o que utilizaría Excel, pero digamos que estoy amarrando ahí ya esa columna, le estoy diciendo, cuando yo la copio a usted como función
hacia el lado derecho, siempre necesito que se traiga esta misma columna. Lo mismo me va a pasar con la de cliente, entonces agrego un corchete, 2 puntos, abro el otro corchete y le digo, necesito que también se traiga ese mismo valor de columna de cliente, porque usted va a venir a evaluar lo que yo tenga en estas celdas, el cliente. Y lo mismo le va a pasar a la categoría, ya lo habíamos visto en el ejercicio 1, 2 puntos, no se les olvide, corchete, categoría, y ahí cargó, cierro. Voy a darle enter aquí para abajo otra vez, y vamos a ver si es verdad, voy a copiarlo solamente una vez, me dio 0 de igual forma, cliente A electrodomésticos, miremoslo aquí, cliente A bebidas, cliente A alimentos, cliente A no ha comprado electrodomésticos, vamos a evaluarla. Ventas, valor, correcto, ese es el rango suma. Ventas, cliente, F2, correcto, me está yendo a la columna cliente y me está evaluando esta persona, este tipo de cliente. Y ventas, categoría, correcto, me está evaluando en este caso esta categoría. Entonces, si finalizo ahí, voy a copiar de ahí para abajo. Él me dice que el cliente B compró 77.186, verifiquemos, aunque eso ya está bien. Cliente B deportes, cliente B alimentos, cliente B electrodomésticos, mírenlo acá, 77.186, no hay más. Pero llegó un cliente, otra vez llegó nuestro cliente, factura, cliente B electrodomésticos. Por valor, aquí estaban 77.000, subámosle 100.000, 200.000 pesitos más, que nos hizo una compra, una plancha, 277.186. Entonces, si yo ya copio esto para acá y de aquí para abajo, ya tengo un análisis de datos a través de la herramienta tablas, funcional, óptimo. De aquí para abajo esto puede crecer las veces que quiera y esto aquí ya es 100% operativo, ya no me toca venir aquí a tocar absolutamente nada. Ya que tocaría, que necesito el análisis de otra categoría, pues le añado acá, simplemente aquí arrastro la función y si crece un cliente nuevo, simplemente lo agrego acá, vuelvo y copio hacia abajo, vuelvo y copio a la derecha y vuelvo de arrastro y ya tengo mi análisis de datos de una con manejo de tablas. Profe, me hace un favor y me muestra la fórmula otra vez, por favor. Claro que sí, la voy a colocar un poquito más grande para que la puedan observar. Y si tienen preguntas, con mucho gusto, porque yo sé que este tema ya empezamos a subirle el nivel. Ustedes saben que empezamos con lo básico, luego medio básico, y ya vamos subiendo porque vamos más o menos en un nivel intermedio, porque tenemos que llegar al nivel avanzado. Fíjate que sí. Que terminó clase y que ahí mismo lo subo. Que estoy en clase. Dale, qué pena, yo soy Caterina. Que estoy en clase con un grupo y ya termino y ya subo la información. Dudas, preguntas, ¿cómo la ven? Yo quiero que me digan, no, sí, o eso es muy complicado, no, eso de verdad no sirve para nada, yo la hago más fácil. Obviamente cuando veamos tablas dinámicas, ustedes se van a dar cuenta que van a haber elementos que con la tabla dinámica de una. Entonces ustedes también van a optimizar de pronto tener que hacer todo este análisis, porque ustedes con la tabla dinámica también lo van a tener de una. Pero hay ciertos momentos donde uno no necesita una tabla dinámica, sino que necesita un análisis como este. Es que, profe, todo ya va como de práctica y uno ir haciendo ejercicios y todo. Correcto, sí, es ya que uno lo lleve como al ejercicio real y como tener la necesidad. Sí, profe, porque la verdad yo ese sí lo vi como más bien complicadito. Mira que estoy haciendo acá la fórmula y cuando aparece ventas, categoría, tengo exactamente lo que le aparece a usted en la fórmula y no me da. No le da. Profe, Uy, profe, está muy aparte, difícil.
Profe, Usted- aparte de los ejercicios que usted nos ha puesto, ¿usted tiene alguna página o algo que nos pueda recomendar para uno ir como repasando y hacer todas esas actividades? Pues la recomendación ahí es porque yo como la videoconferencia queda grabada, entonces usted puede repetirla pues las veces que quiera. Pero al final yo sí les voy a mostrar en YouTube que hay personas que son muy juiciosas, yo considero que son muy juiciosas y hacen los videitos y explican súper bien. Entonces yo les referencio a ese tipo de personas. Hay unos argentinos, hay unos españoles. A veces como que la voz, a veces, si la voz de uno es maluca, entonces uno dice, oye, ¿este cómo habla? Pero son excelentes explicando y tienen metodología de trabajo muy chévere. Entonces ustedes lo que hacen es que les puede servir de referentes. Entonces, al final del curso o cuando necesiten me escriben y yo les mando más o menos los links de esas personas que tienen en YouTube videos muy, muy buenos. Y vuelvo y les digo, y cuando busquen un video, traten de buscarlo con una edad no superior a 3 años, porque cuando ya son videos de 5 o 6 años, hay unos muy buenos. El problema es que de pronto esa herramienta se llama diferente en Excel o de pronto ya no la tiene. Entonces ahí es donde usted empieza a desarrollar y usted, ay, y llega hasta cierto punto y usted, ay, ¿cómo así? Claro, es porque de pronto ya en ese Excel que usted tiene o el que le estaba utilizando, de pronto ya la versión es ya pues salida, ya que ya uno no la instala, digámoslo realmente. Entonces de pronto pierde esa funcionalidad. La persona que en este momento está haciendo el ejercicio y le está generando error tendrá posibilidad de que me lo envíe al correo ya al de mi cena. Yo lo descargo y lo evalúo y lo miramos entre todos porque pronto puede ser algo que podamos solucionar o revisar en conjunto. Sí, profe. Acá estoy mirando el error que me sale y él me dice, si escribe 1 más 1, la celda muestra 2. Para evitarlo, escriba, si escribe 1 más 1, la celda le muestra igual 1 más 1. Pero entonces yo estoy mirando acá la fórmula y aparece punto y coma, ventas, abro corchete, vuelvo y abro corchete, categoría, y ahí es donde me muestra el error, pero no veo por qué. Envíamelo, guárdalo ahí en tu computador, Listo. me lo envías al correo y antes de una aprovechamos ahí como para mirar a ver si lo podemos resolver y de pronto si es un error que de pronto se le presente a muchos, podamos solucionarlo o si ya es algo diferente, entonces también lo evaluamos. Listo. Entonces, yo ya abrí aquí el correo para... Guardar. Ya se lo mando entonces, tabla 1. Listo. Profe, pero es que como no deja dar enter como para dejar la fórmula ahí, sería tomarle el No, pantallazo para mirar. no, ya él abre ahí porque yo lo cerré y me aparece valor, no es sino abrirlo y a él le saldría. Exacto, sí, es como Sí. para evaluar eso, para mirar a ver qué pasa. Listo. ¿A qué Profe, ¿y por qué correo? no comparte pantalla y nos muestra de una vez? Es que yo ahí está compartida la pantalla. No, pero la de ella, para ver cuál es el error de ella. Ah, También, me parece No. bien, hágalo, Gloria, él si quiere, si sabe no, compartir. mira que yo me conecto desde el celular y trabajo en el computador. Ah, a la bueno, par. listo. Ah, sí, por Dios, Por era la eso. oportunidad de que nos quedara claro. Profe, Claro, yo porque por nomás eso le es di que- enter, como no me dejaba, se me borró la fórmula, toca volverla a hacer. Hubiera compartido la pantalla, pero voy a intentar otra vez hacerla ya. Ahí le envío el Por correo, eso es que Gloria yo Elsa. les... Sí, ¿cuál es su correo? Perdón. Ahí se lo envié por el chat para que Listo. lo miremos de una vez. Listo, ya miro. Y voy preparando de una vez el último archivo para trabajar ahorita. Ay, profe, es que esa fórmula está larga y está difícil. No, nada, ajá. Ave María. Mucha quejadera, pues. A ver, pues. Hoy están muy difíciles, profe. No, vea. Ya la quitó otra vez. Ya saben que yo lo estoy trabajando con una herramienta que se llama herramienta de tabla, entonces por eso esa función queda como, wow, y eso qué cosa tan larga. Pero si realmente ustedes lo trabajaran con el sumar puntos y llamando celdas, realmente se les reduce muchísimo y de pronto hasta más fácil le va a quedar. Vuelvo y le repito, esa herramienta de tabla me parece una herramienta muy poderosa, pero ustedes la tienen que ir introduciendo poco a poco. Porque si ustedes llegan de lleno a utilizarla, de pronto eso va a generar ese tipo de inconvenientes
y ahí es donde empiezan como, no, eso tan maluco, esa herramienta, no, tan incómoda que es de trabajar. Entonces, no, les toca poco a poco irla implementando. Yo la trabajé ahí, pero nosotros lo hubiéramos podido resolver normalito, como igual, el sumar puntos y punto conjunto, el rango, iba seleccionaba el rango, le colocaba referencia absoluta, luego seleccionaba la celda donde estaba el cliente, referencia absoluta de columna o de fila, y eso quedaba más pequeño. Pero entonces vuelve y juega. Si se hubiera incrementado el número de compras, entonces a usted lo que le tocaba es volver a la función y ampliar el rango, o desde el principio ampliar un rango considerable para que en el momento en que entraran más facturas, pues él los tuviera en cuenta. Pues ahí ya es el juego. Venga, a ver, yo qué pienso, que esto se va a quedar así o esto posiblemente va a tener más movimientos en el tiempo, entonces ya empiezo a cambiar. Venga, yo miro No, así. lo que pasa es que el inconveniente, bueno, no el inconveniente, sino la dificultad del ejercicio es lo de la referencia absoluta en ese tipo de En ese tablas. tipo de tablas, correcto. Eso es lo maluco, o sea, ¿cómo determina uno ahí que debe utilizar esa referencia absoluta? ¿Qué debe determinar? Aquí voy a volver a abrir. ¿Qué determina que usted tenga que utilizar una referencia absoluta? Cuando usted, en este caso, cuando usted tiene que hacer un desplazamiento de función, de fórmula, que normalmente usted sabe que cuando usted lo hace, surge un cambio de una posición o de una columna a otra o de una fila a otra. Entonces ahí es donde usted determina y dice, fue macra, en esta tabla, en esta herramienta de tabla, yo necesito conservar esa misma posición o esa misma valor de columna. Entonces ahí es donde usted determina. Así como cuando usted identifica que aquí necesita, aquí lo estoy haciendo sin tabla, cuando usted aquí determina que necesita, usted por ejemplo lo está haciendo normalito, voy a mostrarles acá, mire que aquí dice algo normal, y usted, digamos, arrastró aquí, listo, aquí perfecto le dio, pero cuando usted lo arrastró de aquí a la derecha, usted de una identificó que el proceso ya era incorrecto, porque usted siempre necesitaba dividir el semestre sobre cada mes. Entonces usted dijo, no, yo lo que necesito acá es una referencia absoluta, columna. ¿Eso quién lo determinó? Usted. ¿Por qué? Porque sintió y se dio cuenta de una necesidad que era latente en este caso, en este tipo de ejercicio. Entonces lo mismo está sucediendo con la tabla. Usted aquí identificó que cuando necesitó copiar esa fórmula, esa función, a la derecha o hacia abajo, se dio cuenta que hubo desplazamientos de columnas, que hubo desplazamientos de fila que le estaban perjudicando el resultado. Entonces usted dijo, no, necesito hacerle una referencia absoluta a esa columna. Entonces ahí es donde usted determina eso. Solamente usted es el que lo... Listo, profe, ya se lo envié. Listo, vamos a revisarlo. Y si me puede colaborar ahí en el ejercicio uno que me dio también 0 cuando le puse el de enero. Vamos en el ratio 1. Bueno, acá estoy con el ejercicio de Gloria Elsie. Gloria Elsie es cierto, sí. Qué pena, de pronto. Sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, acá tengo abierto el archivo de ella. Bueno, aquí de una ya me encontré con algo. Por ejemplo, ya estaba obteniendo lo mismo, el resultado de la división del semestre por el mes. Acá de una, miren que me seleccionó perfectamente la columna semestre porque lo hizo perfectamente la referencia absoluta para esa columna. Falló en el llamado del valor del mes. Colocó uni, trató de llamarlo como el nombre de la tabla y colocó una arroba, pero no colocó el nombre del campo que iba a dividir. Ahí yo es dividido, para que lo trates de hacer Gloria Elsie ahí de una vez. Dividido este valor. Entonces mire cómo me cambia. Trata de hacerlo y ahí mira a ver si ya te dio.
No, no. ¿Me enseña, por favor, otra vez cómo lo hizo ahí? ¿Cómo lo llamó? Acá ibas perfecto. Sí. Aquí le aplicaste una referencia absoluta a este valor. Sí. Acá al final colocaste el dividido y simplemente Sí. con el puntero del mouse yo le di clic a este valor 18. Es que ahí se me sale ahí mismo. Cuando me voy al 18, se me sale. Bueno, Se entonces le sale lo para dejamos, compañera. lo miramos ahorita. Entonces, bueno, como no me puedes compartir pantalla, para mirar a ver qué es lo que está sucediendo ahí, muy Listo. raro. Bueno, Y entonces en el otro. Nos conectamos por TeamViewer para revisar eso, ¿sí? Porque me Bueno. parece extraño que le esté dando así. Bueno, y en el 2, creo que pasó exactamente como lo mismo, en la hoja 2. A ver, aquí te faltó colocarle, bueno, hagámoslo con sobre S. Aquí le di, bueno, acá en valor, venga, yo aumento esto. Acá en el valor, en este, te faltó especificar que era, digamos, como una referencia absoluta. Entonces te faltó colocar aquí otra vez 2 puntos. Ya ahí era pues como para que lo copies hacia la derecha. Otra vez valor. Eso era, te faltaba ahí en ese rango suma. Este estaba correcto. Aquí te faltó pues, digamos, como si ibas a copiar la función hacia la derecha, colocarle una referencia absoluta de columna. Acá mira que ya no llamaste en este rango criterio 2, no utilizaste el de la categoría de alimentos, sino que utilizaste como un rango diferente. Entonces aquí simplemente es que vuelvas a coger este rango de la categoría y nuevamente pues le digas a Excel que tú lo necesitas como un valor referencial. Entonces nuevamente 2 puntos y acá otra vez categoría, cierro. Y ahí ya te quedaría finalizada míralo a ver si de pronto ahí sí te da y si no de igual forma ahorita lo revisamos. Listo, ya lo estoy haciendo acá. Eso. Y acá en este último no puedes utilizar una referencia absoluta total porque si no siempre te va a llamar la categoría alimentos y tú sabes que tienes categorías como el doméstico, entonces acá es una referencia absoluta de fila, no más de fila. A diferencia de este que si era de columna. Listo. Ya entonces Entonces ahorita lo tratas de hacer para resolver esa inquietud con respecto a ese. Bueno, muchas gracias. Bueno. Listo, entonces Profe, dime. yo puedo hacer esa, o sea, exactamente sacar el mismo resultado si tengo la tabla en una hoja diferente. Muy bien, ahí hay un elemento que se llama trabajos con sí, eso se puede hacer, lo que pasa es que hay que tener mucha, digamos, voy a hacerlo así como rápido, ese es un ejercicio que quiero plantear porque los de la Carter precisamente mañana tengo que explicarles algo, me hicieron la misma pregunta, entonces voy a tratar a ver si lo puedo hacer rápido, voy a grabar estos archivos, voy a dejarlo así, libro 1 y libro 2. Y voy a tener un tercer libro, que es donde voy a tener como los resultados. Entonces aquí lo que hice fue que tengo almacenado 3 libros, ¿cierto? Entonces, realmente para yo poder trabajar eso que tú me dices, tú me estás diciendo eso, de trabajar como en libros independientes o en hojas de cálculo independiente. Profe, cualquiera, o sea, si sea que tenga la información o las tablas en otro libro o que la tenga en el mismo libro pero en diferente hoja. Bueno, listo, sí. Venga, traigamos de como unos valores. Va a ser un ejemplo así pequeño con esto. Me voy a ir para el libro 1 y digamos que esta la voy a copiar, un ejemplo, a decir que este es el pago de enero. Entonces voy a pegar esto aquí. Listo, este ya está guardado en el libro 1. Y eso va a pasar exactamente lo mismo como si fuera
Aquí voy a llamar este febrero, como si fuera entre hojas de cálculo. Febrero, y voy a hacer exactamente lo mismo aquí. Guardo. Y me voy para el libro 3 y voy a hacer lo mismo y aquí voy a llamarlo como marzo, un ejemplo. Pilas, ahí estoy trabajando en libros totalmente diferentes, no en la misma, en el mismo libro, en hojas aparte, sino en 3 archivos diferentes. Ah, bueno, y aquí lo que yo quiero en el libro 3, este lo voy a cerrar. Entonces tengo libro 1, digamos que esto fue lo que se pagó en enero, y libro 2, febrero. Entonces más bien acá, en libro 3 voy a colocar ya como el de total. Entonces digamos que yo tengo esto, pasaría exactamente en la misma si usted estuviera trabajando entre las hojas de cálculo. Mire lo que va a suceder aquí, voy a tratar de colocarle un poquitico este tamaño grande para de pronto si lo podemos identificar. Mire lo que yo haría, igual, como estoy trabajando en un libro diferente, simplemente me voy al libro que necesito y le digo, ah, necesito este dato. Entonces miren lo que está pasando en Excel, allá en el libro donde él me va a llevar el resultado, miren lo que hace. Él entre corchetes me coloca el nombre del archivo, entre corchetes. Ahí me está diciendo que está utilizando del libro 1 XLSX, de ese libro, de ese archivo, está yendo a la hoja de cálculo enero. ¿Por qué sé que es una hoja de cálculo? Porque termina con el signo de admiración hacia abajo. Y se está yendo a esa celda. Más, y entonces en este caso me iría, si usted estuviera trabajando entre libros, usted se va a la hojita que necesita. En este caso me voy a ir al libro 2. Entonces le digo, y necesito que lo sume con este. Entonces mire ya cómo va la función. Me dice, el archivo libro 1 de la hoja enero en la celda H2 más el archivo libro 2 de la hoja febrero en la celda H2. Y le doy Enter, automáticamente me trajo la sumatoria de esos dos valores. Mírenlos ahí. Y realmente eso no lo estoy trayendo del mismo libro, lo estoy trayendo de libros externos. Si yo lo hubiera hecho en el mismo libro, entre hojas, la única diferencia es que aparecería simplemente los nombres de las hojas de cálculo. Entonces aparecería de esta manera. Pero quería pues como que usted lo dimensionara, que usted lo puede trabajar. ¿Qué sí le recomiendo si usted va a trabajar con libros diferentes? Mire, eso le dio. Yo, por ejemplo, voy a cerrar este libro 3, que es el que tiene los resultados. Si yo arrastro acá, él me va a traer los resultados normal. Mírenlos. Ahí me los trajo. Vamos a ver. Ah, ¿por qué me trajo el mismo? Porque aquí él me está bloqueando. Miren, me está colocando referencia absoluta. Entonces yo le digo, no, acá no necesito referencia absoluta de nada, tampoco acá necesito que me haga la sumatoria, porque son las mismas personas, están organizadas en el mismo orden. Entonces aquí sí va a cambiar, ya, ahí ya cambió, ¿sí se dieron cuenta? Ahí ya cambió. Porque me pasó lo anterior, porque él me había por defecto, como está trayendo un valor de otra hoja, él generalmente aplica referencia absoluta. Entonces lo que hice fue que liberé esa celda de la referencia absoluta y ya. Entonces él ya me hizo esa sumatoria. Entonces mira lo que va a suceder en el libro 3. Voy a guardar. Miremos el segundo, que da 2.700.000. Y digamos que hubo un cambio en febrero. Cerremos el libro 1, también cerrémoslo. Era 1.350.000 y 1.350.000, ahí están 2.700.000. Va a cerrar el libro 1. Recuerden que el libro 3 es el que tiene como los valores. Vamos a mostrarles acá. Aquí ya no tenemos nada. Digamos que en febrero le aumentó el sueldo. Ya no era 1.000.000, sino 2.000.000. Entonces, ¿cuánto nos debería dar eso allá en el libro 3? ¿Cuánto nos debería dar? 1.035.000, 1.350.000, perdón, más 2.350.000. 3.700.000, ¿cierto? Digamos que yo cierro acá, no tengo nada abierto, voy a ir al libro 3, ya hice el cambio donde nos necesitaba, voy a ir al libro 3, habilitar contenido y automáticamente, mire, me actualizó. Ya.
que es muy importante, que las personas tienden, mire ya cómo me cambió algo en la fórmula. Mire, mire, la ruta. Este es el cuento matador para las personas, la ruta. Aquí Excel, digamos que se ha vuelto dentro de todo lo que el contenido de Excel y dentro de la experticia, me imagino, de los desarrolladores de Microsoft, ellos han identificado que uno de los elementos más críticos para las personas son las rutas. ¿Y por qué hablo de las rutas? Porque digamos que usted está trabajando acá y usted por error desplazó este archivito para otro lado. Vamos a ver, voy a quitarlo de acá del escritorio y me lo voy a llevar por acá para documentos, para descargas. Lo voy a colocar por acá en descargas. Y voy a hacerle otro cambio aquí, en libro 1. A este otra vez. Le voy a volver a colocar otro millón más. O sea que serían 4.700.000. Voy a guardar los cambios. Y voy a abrir el libro 3 que me está trayendo esas sumatorias. Vamos a ver qué sucede aquí. Ahí es donde esto es lo que sucede. Entonces las personas a veces por error, mire que este error no, esta advertencia, esto no es un error, esta advertencia no me la mostró ahorita Excel cuando la abrí, simplemente me mostró aquí que si necesitaba hacer una actualización porque se habían generado unos cambios. Miren las rutas. Miren las rutas del libro 1. Él dice que está en la carpeta usuarios, que es normal, en el nombre del equipo que es K, en el escritorio. Y mire donde tiene el libro 2. Se supone que el libro 2 está en la misma ruta, pero yo lo cambié. Entonces, él de una se dio cuenta que algo había sucedido, que algo se desvinculó. Entonces, mire la advertencia que me saca. Entonces, yo le digo, actualizar. Vamos a ver qué pasa. No podemos actualizar porque es que, mire lo que pasó aquí. No podemos actualizar alguno de los vínculos de su libro ahora mismo. Puede continuar sin actualizar o editar los vínculos que crea que son incorrectos. Continuar. Mire. Miren las rutas. ¿Cuánto se supone que me tenía que dar ahí? Ese valor más diferente. Los dormí con ese tema, oiga, qué pena, hombre. No, profe, concentradas. Concentrados, pero no entendemos nada, profe. No, no me digan eso, no me digan eso. Profe, pero es que si usted le cambió la ruta a un libro que tenía pues inicialmente en una posición, yo pensaría que el valor no le va a dar correcto. Porque pues ahí el mensaje que le salió dice que actualizar, y el momento que usted le da actualizar y con lo que nos acabo de explicar, yo pensaría que no da igual que... Exacto. ¿Por qué? Porque él toma la primera ruta inicial de donde encontraba los archivos. Entonces ahí es donde viene el cuento delicado, y es que las personas por error empiezan a mover los archivos de donde inicialmente obtuvieron o trajeron esa ruta. No es lo mismo la ruta de escritorio a la ruta de descargas, o a la ruta de documentos, o a la ruta de imágenes, o a esta ruta de música. No es lo mismo. Recuerden que en Windows se trabajan rutas y lo mismo que en cualquier sistema operativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted desvinculó. Entonces, por más que Excel sea muy buena herramienta, él no es capaz en su autonomía de decir, este berraco me movió este archivo para tal lado, entonces yo le voy a cambiar la ruta. No, ahí es donde él ya le dice, venga, actualíceme la ruta para que de pronto el resultado que yo le estoy mostrando a usted realmente sea coherente con la información que usted tiene. Usted puede tener los archivos donde quiera, usted puede tener el libro 2 aquí, en escritorio puede tener a este aquí, en imágenes puede tener el otro, pero entre más enredado sea esa parte de las rutas,
más complique, digamos, o más problemas o más situación problema usted va a tener en el momento de pronto de generar, y además que a veces utilizan fórmulas, pues, que uno ve extremadamente contundentes, grandes, extensas, robustas. Entonces eso le va a generar obviamente Excel. Entonces, lo que quiero que entiendan es, ustedes pueden trabajarlo, pero si ustedes empiezan a trabajar esto en un sitio, traten de conservar ese mismo sitio porque si no los vínculos se van a quebrar, ¿sí? No van a ser, para Excel no van a ser claros. Entonces, usted, cada vez que mueva un libro de esos o un archivo de esos, a usted le va a tocar venir a actualizar, venir a actualizar. Lo mismo sucede cuando están trabajando solamente en un libro. Ustedes tienen hojas de cálculos con unos nombres y van y utilizan una función en una fórmula de hojitas diferentes y luego, ay, no, este nombre tan feo, y van y lo cambian. Claro, es más sencillo solucionarlo dentro del mismo libro, pero de igual forma se genera ese cambio de dirección, se quiebra la dirección que usted normalmente está llamando. Entonces, usted lo puede trabajar, realmente usted puede trabajar. Mire que eso funcionó perfecto. Si yo lo devuelvo acá a la rutica que tenía, voy a devolver el libro aquí para este. Voy a volver a hacer un cambio acá en libro 2. A este de acá abajo, aumentémosle 1.000.000 más. Son igualitos. O sea que nos debe dar 7.400. El tercero nos debe dar 7.400. Voy a guardar. Voy a volver a abrir libro 3, que es el que nos tiene los resultados. Mira que él me muestra el mensaje. Yo pienso que hay un vínculo que se perdió. De igual forma, ¿usted quiere actualizar? Sí, ahí me lo actualizó 7.400. ¿Por qué? Porque lo encontró en la misma ruta. Si no lo hubiera encontrado en la ruta, nos pasa lo que nos pasó ahorita, que nos sale otra advertencia donde nos dice, vea, yo probablemente no encontré esa ruta. Usted me va a ayudar a buscarla o a redireccionarla, porque es que, vuelvo y le repito, mire lo que genera Excel en el momento en que ustedes copian una fórmula de un libro que está en una posición diferente o que tiene un valor de una hoja diferente. Mire lo que se genera. Esto es una ruta. Entonces, claro, a veces la gente pelea, no, es Excel tan malo, Bill Gates sí es un ladrón. No, realmente no. De pronto fui yo el que no le supe ajustar a Excel la ruta real a eso. Mira que yo no lo hice con esto, pero Excel automáticamente, usted cierra los libros, él automáticamente genera la ruta, porque esa es la ruta que él siempre va a seguir buscando para ir a buscar este archivo, para ir y buscar esta hoja y para ir y buscar esta posición. ¿Para qué? Para sumarla con esta ruta, con este archivo que está en esa ruta, con esa hoja de cálculo y con esa posición. Entonces, en el momento en que usted haga un cambio de eso es lo que le va a generar problemas. Sí, dime. Ay, profe, y digamos que si, en el caso pues que nos acaba de explicar, digamos que si nosotros tomamos los dos archivos y lo desplazamos para otra ruta, pero ambos en la misma ruta, digamos, documentos, si lo paso de escritorio a documento, no presenta ese error, no tiene ningún problema, o igual lo presenta. Qué buena pregunta, miremos a ver, hagámoslo rapidito, porque pues acá los tenemos. Entonces cojamos otra vez estos tres y movámoslos para acá para documentos. Va a abrir libro 3. Respóndamela usted mismo. No hubo ningún cambio. No, sí, él sí lo hizo, mira. Ah, bueno, sí, de la parte, sí, de la ubicación, sí, sino que no me había fijado en eso, en esta. Pero realmente en el total está igual. Exacto. Mire que ahí sí, porque claro, como este archivo 3 quedó en la ruta de documentos, entonces él crea su ruta propia del directorio donde está ubicado. Y como esos archivos también quedaron ahí, se generó una ruta coherente. Entonces mire que él no molestó para nada. Vea. Ahí estoy bien, porque el desplazamiento fue igual, equitativo, tanto para los libros como para el que estaba llamando o tenía el contenido de las funciones de los libros externos o de las hojas externas, digámoslo así. Ahí mire que perfecto. Entonces, eso es lo que yo les digo, ahí es donde hay que tener mucho cuidado cuando ustedes hacen ese uso de hojas de cálculo o de libros, porque van, les cambian el nombre, los mueven.
claro, es que creé una carpetica nueva y lo metí ahí porque ese era el de enero, entonces yo creé una carpeta y no me acordé, claro, le dañó la ruta, porque mire que Excel es muy juicioso con la ruta, porque él necesita ir allá a pesar que esté ahí. Profe, la verdad muy interesante porque me acabo de dar cuenta qué es lo que estaba haciendo. Bueno, excelente, esa es la idea. Esa es la idea, me alegra que le quede claro y pues hay muchas personas que no, la verdad no les gusta trabajar con eso. Realmente se vuelve completo, complejo. Lo que pasa es que hay veces que tienen tanta información que se vuelve necesario, ¿sí? Se vuelve necesario tener archivos como independientes, además del contenido, de pronto también del valor que tienen ahí. Entonces les toca trabajarlo como independiente. Pero de lo que yo he hecho, yo generalmente trato de trabajarlo siempre en un solo archivo. Pero vuelvo y le repito, hay personas que les toca por la manera, por la magnitud, porque el archivo es muy robusto, porque tiene mucha información, que les toca trabajar. Pero entonces mi recomendación principal es, traten de trabajarlo siempre en la misma ruta. Y si hacen un desplazamiento, que se vayan todos, ¿sí? Y miren que no es difícil, simplemente es como de tener ese cuidado de la ruta. O sea, que usted sepa identificar, estos elementos. Es que para mí esto es lo importante, porque las personas a veces cuando ven esto, no, qué horror que es todo eso, no, 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 eso está malo. No, malo no, aquí lo que le está dando es que esto está en C, en la carpeta usuarios, en el nombre del usuario que tenga su computador, en la carpeta documentos. Ya, esto es una ruta. Está trayendo el archivo tal de la hoja de cálculo. Es simplemente que ustedes aprendan a interpretar eso y seguro que no van a tener dificultad con eso. Porque ustedes hasta aquí podrían hasta cambiar la ruta. Lo que pasa es que uno no recomienda, no, el archivo se fue para el escritorio, entonces de esto, ¿sí? O se fue para tal cosa, entonces uno lo cambiaría. Uno no aconseja eso, pero si ustedes aprenden a identificar los elementos que componen esos libros cuando se están trabajando con archivos externos, seguro que ya no van a ver como tan difícil esta vaina. Claro, uno al inicio la ve y uno dice, ¿qué es eso? ¿Quién haría eso tan raro? No, eso es un monstruo que hizo eso. Y mentiras que no, mire que fue una sumatoria de dos celditas de dos libros diferentes. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Gloria Elsie, al fin, ¿qué? ¿Sí le dio o no le dio? No, profe, la verdad no lo he hecho. No, Ajá. me toca sentarme a Listo. cacharrearlo. Profe, a mí no me dio. No le ¿Le dio puedo tampoco. compartir pantalla? Quedé Epe aburrida. María, No. miremoslo. Espere, yo detengo la Miramos, mía. profe. Y claro, espere, yo detengo la mía y bien pueda. ¿Y cómo es que le Ya le digo? respondo, Carlos, ya le respondo. Usted en la parte de abajo, hacia la derecha, donde está, Ay, no veo aparece dónde compartir la presentar pantalla. ahora. Cuando tú bajas con el ratón donde aparece el micrófono, la videocámara, el colgar, hacia el lado derecho aparece presentar ahora. Tú le das un clic ahí en Sí, ya presentar vi. ahora y sale tu pantalla completa. Entonces le das tu pantalla completa. Ahí selecciona la pantallita y luego le das en el botón Listo, azul, ahí ya está compartir. viendo. Mira, a ver. Compartir. No me deja. No Yo me ya- aparece seleccionada la pantalla. Usted O la- ya está usted le da un compartiendo, no sé. No, usted le da un cliccito. Cuando le dé presentar ahora tu pantalla completa, usted va y le da un cliccito a esa pantalla que usted ve que es su computador. Y apenas lo seleccione, se activa el botón compartir y ahí le da compartir y ya. Mira, a ver. Es que compartir me aparece como inactivo. Pero dale un cliccito a la pantalla tuya que aparece en ese recuadro grande. Presentar ahora. Toda la pantalla. ¿Correcto? Listo. Pero ya cuando le digo compartir, no me aparece como con la opción de seleccionar. Pero No sé por qué. dale clic primero a la pantallita que aparece ahí, que es tu computador. Le das un clic, se pone como con un borde azul y ahí sí se activa compartir.
Porque si no está seleccionada, no se activa compartir. No, profe. ¿No da? No. Tú le dices tu pantalla completa, entonces sale una ventanita que dice compartir toda la pantalla. Chrome quiere compartir el contenido de tu pantalla con meetgoogle.com. Eso es lo que te aparece, ¿cierto? Ahí ya me estás compartiendo. Valeria. No, profe. No. No, profe, era yo que estaba ensayando a ver si era que no dejaba, pero sí, Ah. sí. No, profe, no me deja, no sé por qué. Ve, tan raro. Mire que esta niña... Me aparece un botoncito azul y me aparece presentar y dice toda la pantalla, una ventana, una pestaña de Chrome. Entonces aparece tu pantalla Eso es lo que me completa. aparece. Toda la pantalla, dale toda la pantalla. Le digo toda la pantalla. Y ahí sí le da compartir. Compartir Y listo. ahora. Y ahí le Exacto. dije compartir ahora. Y no Y sé ya, si y ya la se está compartió. compartiendo. Bueno, esta se me había borrado y la estaba intentando hacer sola porque se me olvidó. Se me olvidaron todos los rangos. Pero antes de pasar al ejercicio 1, no sé si miramos esta. Pero no estoy viendo todavía nada. Ahí la ve, profe. No. No. Mm-mm. No, profe, no esto vemos. no se dejó. No dejó. Vuelve a intentar otra No vez, la dejó. última vez. Con presentar Voy a ahora. intentar. Presentar ahora tu pantalla completa. Toda la pantalla. Ajá. Se abre una ventanita ahí en el Compartir intermedio. pantalla. Y Pero tienes no que darle aparece. clic. Ahorita sí me dejó. No, profe, no me deja. Se lo voy a mandar al correo. Por favor. Me rindo. Sí, ¿por qué? No sé por qué. Tan raro, no, envíame lo No que me yo lo está reviso. dejando. Y claro, y ahí miramos. Bueno, profe. Bueno, entonces ya para no quitarles también mucho tiempo a ustedes, entonces ya dentro de 8 días terminamos ya la guía 2. Si Dios quiere ya terminamos la guía número 2 para iniciar pues ya con la parte robusta de Excel. Entonces denme un momentico para llamarlos ya. Los que tienen dudas, pues ahorita se quedan al final para que revisemos esa parte. Profe, me quedo yo también. Sí, si quiere, claro, para que miremos eso. Listo, dale que... Dale, porque listo, profe, gracias. Miramos eso. Entonces, vamos a llamar por acá. María del Pilar Acevedo está por aquí. Bien, María Pilar, ya si quiere, y si no tiene ninguna pregunta, puede terminar la videoconferencia. María del Pilar Acevedo, muchas gracias. Don Héctor me había hecho una pregunta, qué pena, por acá la vi. Profe, ¿no hay forma de saber si un archivo de un libro está vinculado con otro libro de Excel o le toca a uno ponerse a recordar si en algún momento lo vinculó? ¿Cómo se daría cuenta ahí, don Carlos? Voy a compartirle otra vez pantalla, un momentico. ¿Cómo se daría cuenta de eso? Yo le había mostrado aquí, por ejemplo, el libro 3, uno cómo se da cuenta. Una es que de pronto se le salga esta advertencia. Cuando esta advertencia sale de los vínculos, es porque muy seguramente ese archivo tuvo en algún momento, estuvo vinculado o con otra hoja de cálculo o con otro archivo independiente. Entonces, este es un buen síntoma para usted identificar. 2, digamos que no lo tuvo, no le salió, un ejemplo, aunque eso es normal que le salga. Todo lo que sea calculado, en este caso, por ejemplo, estos resultados, simplemente con que usted se ubique en él y usted se vaya a la barra de fórmula y vea algo como con este estilo, usted ya sabe que ese archivo estuvo compartido o tenía relación con otro archivo y estaban trayendo resultados de allá, porque pues esto no es común cuando yo estoy haciendo una fórmula o estoy aplicando una herramienta propia del mismo archivo, no. A usted no le va a aparecer todo esto, ¿sí? Pero Profe, cuando... ahí sí se dejó compartir. Espérate, yo miro. Pero cuando a usted le aparece eso, entonces de una con eso podemos identificar, no.
podemos identificar que, pues, que no hay conexión o que se perdió la ruta o que alguna situación pasó, ¿sí? ¿Sí le queda claro a don Carlos que me preguntó? Héctor Fabio Acevedo, está por aquí don Héctor, venga, miremos. Si está, como no lo veo, si está por ahí con otro nombre, me escribe por favor. Carlos Alberto, listo, don Carlos, ya, perfecto. Si quieren van culminando, si tienen alguna pregunta, pues se quedan, no hay ningún problema. María Amparo Álvarez no volvió, María Amparo Álvarez, ahí sí me está compartiendo, ahí sí ya la veo. Ay, a tomar guaro, oiga. Muéstrame. Ahí estás compartiendo. Aquí, bueno, aquí no sé si la jornada que se me había borrado y la intenté hacer sin mirar la que habíamos hecho. Pero si me paso para la otra, se me borra esto. Pero, entonces no sé si miramos esta primero antes de pasarme al ejercicio 1. Sí, termina acá esa. Cuando le doy enter me aparece esto, no sé qué Profe, me faltó. ¿ya podemos salir o va a tomar asistencia? Ah, sí, espera un momentico, déjamelo ahí, yo tomo asistencia para... Profe, entonces dejémoslo de última. Bueno, sí, está Sí, ya bien. lo dejamos. Claro Mayerly que sí. Angulo, Mayerly Angulo está por acá, sí, Mayerly está. Jacqueline Arias. No veo a Jacqueline. Sí, señor Margelli Angulo, estamos con Cristina Jiménez. Con Cristina Jiménez, correcto, María Cristina Jiménez. Listo, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Lo mismo. Gracias. No la veo, pero si me escribe, porfa. Profe Patricia López el viernes. Julián Aristizábal. Julián. Tampoco lo veo por ahí, pero si está, por favor. María del Carmen Bedoya. María del Carmen. Presente, profe. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto. María del Carmen. Jorge Alberto Botero, no está por ahí. Cristian David Calzada. Cristian está por ahí. Presente, profe. Listo, Cristian, gracias. Ana María Cardona, no. Daniela Cardona, si están, por favor, me escriben. Yancy Milena Castaño. Tampoco. Juan Guillermo Cuervo, dice Jesús Gallego está por acá. Sí, profe, con Janit. Ajá. Yanni León, pero León es del otro grupo. De los viernes, pero ella siempre se hace acá conmigo los lunes. Correcto. Espera un momentico, la anoto de una vez. Yanni León, correcto. Listo. Sigamos acá. Bueno. Profe, Diana Cristina López de los viernes. Sí, ya voy, espera que estoy tomando aquí, ya te anoto que estoy aquí en Luz Adriana López, está por acá Luz Adriana. Sí, profe, yo. Listo, Luz Adriana también, perfecto. Ángela María López también, si está o no. Ángela María Teresa López está por acá. Estefanía Ocampo. Aquí estoy, profe. Estefanía Ocampo, perfecto, gracias Estefanía. Jennifer Ospina. Jennifer Ospina. Jason Alejandro Ramírez, Claudia Milena Torres. Con Eiler Vázquez. Claudia Milena Torres no alcanzó a llegar porque Bueno, salió del trabajo tardecito, profe. Pero igual yo le comparto toda la información bueno, también. excelente, gracias. Laura Vinasco.
Reclamación.